Gloria sea el nombre del Señor. También queremos enviar un cordial saludo a nuestro amado pastor que se acaba de añadir a la misión. Que el Señor lo bendiga. El pastor que dirige la obra en Yaguachi. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y también enviamos un cordial saludo para todos los obreros, evangelistas, profetas y adoradores y ministros del Señor que conforman la misión Hogar de Nazaret. Gloria sea el nombre del Señor. Queremos en esta tarde también enviar saludos a nuestros hermanos allá en la Valerio. Un cordial saludo a mi mamá, un cordial saludo a mis hermanos y también a mis papás, a nuestro hermano Francisco Viva, a nuestro hermano Enrique Cuello, nuestra hermana Jessica que también nos escucha por medio de internet allá en Santa Elena. Gloria sea el nombre del Señor, y a todos nuestros hermanos que allá se congregan con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Queremos en esta preciosa tarde, con la ayuda del Señor, meditar en su palabra. Pero antes voy a dejar a mi hermana Génesis para que sea enviando unos saludos. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos en esta tarde. Le doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar hablando sobre su palabra. Y le quiero enviar un saludo a los hermanos de la misión Hogar de Nazaret, a todos en general, y a mi amiga Geraldine, que seguro me está viendo, y un saludo a todos, que Dios los bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. En esta tarde, con la ayuda del Señor, queremos meditar bajo el tema No améis al mundo. La verdad, este tema el Señor me lo daba esta semana, y con la ayuda de mi hermana Génesis en esta preciosa tarde queremos desarrollarlo entre los dos. Gloria sea el nombre del Señor. Y para dar inicio a este tema, queremos ubicarnos y meditar en la palabra en el libro de Jueces, capítulo 16, versos 16 al 22, y luego nos saltamos al versos 28. Amén. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Les descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Versos 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Señor Dios Todopoderoso de la gloria, te rogamos que en esta preciosa, Dios mío, tarde, seas glorificándote, Señor amado, Dios mío, por medio del mensaje de tu palabra. Te rogamos, Dios, que tomes el control y dominio de nuestras mentes, que tomes el dominio y control de nuestros corazones, que tomes el dominio y control de nuestros labios y de todo nuestro ser, Señor. Te rogamos, no permitas que salgan palabras de hombre de nuestros labios, sino, Dios mío, Padre, palabra de Dios, Señor. Te rogamos que tu palabra ministre conforme a tu voluntad y sea dando fruto, Dios mío, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Glorifícate en esta tarde, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, en esta tarde. Te rogamos, Dios, que te glorifiques, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. En esta tarde, como les decía, estamos meditando bajo el tema No améis al mundo.
Y cuando hablamos de amar, hablamos de desear, de querer al mundo. La iglesia del Señor, una vez que el Señor llegó a nuestras vidas, Él directamente nos hace un llamado a no seguir viviendo iguales. Nos llama directamente a no seguir de la misma forma. De manera que nos llama a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, como dice Efesios 4. El llamado del Señor en 1 de Tesalonicenses 4:7 dice la Biblia que no somos llamados a inmundicia, sino a santificación. Y cuando hablamos de santificarnos, significa que debemos separarnos del mundo, debemos consagrarnos para Dios, debemos buscar de Dios. En este evangelio nadie puede seguir igual. La Biblia dice que si alguno cree en el Señor pero sigue igual, dice la Biblia, hablando de que peca desenfrenadamente, en vano le sirve. Tiene que volver a arrepentirse de todo corazón. Sin embargo, el Señor, como decía, nos ha llamado a santificarnos. El siervo de Dios debe consagrarse continuamente. En esta tarde estamos hablando principalmente de que debemos santificarnos, y para ello tomamos como ejemplo a Sansón. La Biblia dice que la mamá de Sansón era estéril, pero dice la Biblia que cierto tiempo llegó el tiempo de Dios en que Dios se le reveló a ella, y dice la Biblia que un ángel le habló de Sansón. Habló de que iba a nacer, iba a concebir y a dar a luz a un hijo llamado Sansón. Este hijo desde el vientre de su madre fue escogido como nazareo de Dios, un hombre nacido para consagrarse a Dios, un hombre nacido para servir a Dios. Hablamos de que Sansón nació con propósito, y el Señor nos trajo a este mundo y a su evangelio con propósito. ¿El propósito de qué? De que nos santifiquemos, nos guardemos, nos consagremos para Él y le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Gloria sea el nombre del Señor. Si hablamos de Sansón, hablamos de un hombre que desde muy pequeño, la Biblia dice en Jueces capítulo 13, 25, dice la Biblia que desde muy joven Dios lo comenzó a usar. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová lo tomó en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol, de manera que podemos decir que desde muy pequeño comenzó a servirle a Dios, comenzó a ser instrumento de Dios. Pero sin embargo, Sansón tenía debilidades. Sin embargo, Sansón siguió sirviendo a Dios, y dice la palabra de Dios que era consagrado para Dios. Cuando hablamos de consagrado para Dios, en el Antiguo Testamento se habla de nazareo. Nazareo significa una persona consagrada y apartada para servirle a Dios. Y la Biblia describe en Números capítulo 6, versos 1 al 5, lo que era un nazareo. Dios directamente le prohibía lo que era beber vino, sidra, y consumir productos derivados de uva y todo tipo de uva. Amén. También le prohibía cortarse el cabello, y también le prohibía que les daba ordenanza de que no podían contaminarse con muertos, ni por el papá, ni por la mamá, ni por el amigo que muriera podía contaminarse, o sea, acercarse a ellos para tal vez verlos por última vez. Era un hombre que totalmente Dios lo llamaba a consagrarse. Y dice la Biblia que Sansón fue usado grandemente por Dios, pero sin embargo Sansón llega un momento en la vida de él que se enamora de Dalila. Dalila, en esta tarde yo la pongo como prototipo del mundo. Dalila era prototipo del mundo, y el mundo ciertamente, la Biblia dice en 1 de Juan, no améis al mundo. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo, dice la Biblia, el amor de Dios no mora en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si Dios nos hace un llamado a no amar al mundo, y Sansón se enamoró de Dalila, que es prototipo del mundo, entonces viene la caída. La Biblia dice que Sansón, una vez de haberse enamorado de Dalila, dice la Biblia que Dalila hizo alianza con los filisteos, de manera que fue instrumento del enemigo para hacer caer a Sansón. Actualmente hablamos de la juventud. Queremos hablar principalmente de lo que es la juventud. Queremos hablarle a la juventud, porque actualmente el enemigo, dice la Biblia en Apocalipsis, que ha descendido a la tierra con ira, buscando y deseando hacer caer a los siervos de Dios. Sin embargo, la iglesia de Dios debe percibir, si debe entender que con este mundo no se debe jugar, que con este mundo no se debe vacilar, que con este mundo no hay que hacer ningún tipo de alianza y mucho menos amarlo. Sansón se enamoró de Dalila, una mujer que no era bajo la voluntad de Dios, y esta fue instrumento del enemigo para hacerla caer. Actualmente hay muchos instrumentos que
usa el enemigo para hacer caer no solamente a la juventud, sino aún a los adultos. Y queremos hablar unos cuantos de ellos. Y para eso dejamos a nuestra hermana Génesis. Bueno, como ha dicho el hermano Aarón, hoy en día el enemigo toma muchos instrumentos para poder hacer caer tanto a la juventud como a los siervos de Cristo. En esta tarde vamos a hablar algunos ejemplos. Uno de los ejemplos más claros que el enemigo en este tiempo está usando para hacer caer a los jóvenes son la tecnología, ya sea un celular, ya sean los videojuegos. Hoy en día han salido demasiados juegos donde la gente y donde más que todos los jóvenes se envician y quitan el tiempo que es de Dios para jugar juegos que no edifican. Hoy en día también los jóvenes han dejado a un lado la consagración por buscar lo que son las redes sociales, ya que más tiempo le prestan a las redes sociales que a lo que es leer la Biblia y buscar orar a Él. Hoy en día también muchas cosas que usa el enemigo para sacar a los jóvenes o desviar a los jóvenes de la voluntad de Dios es también el enamoramiento. Muchos jóvenes llegan a las iglesias simplemente porque el enemigo los usa para separar a jóvenes que ya están consagrándose para Él, para alejarlos de la palabra, de la voluntad de Él. Ciertamente el enemigo hoy en día usa muchos métodos, ya sea el enamoramiento, ya sea que el enfriamiento. ¿Cuántos jóvenes hoy en día en las congregaciones se encuentran dormidos porque no lo buscan como tal? Se han dejado guiar ya sea por amistades, porque muchas veces ellas también son las que alejan a uno de Dios. Ciertamente muchas veces nosotros, por querer parecernos al mundo o querer ser partícipe de algo que nos atrae, nos desviamos y comenzamos a correr a hacer lo del mundo. Ya sea en un colegio, cuando una persona es cristiana, a uno lo marginan, a uno muchas veces no lo toman en cuenta, ya que uno no participa en todo lo que ellos hacen. Hacen ya sea fiestas, ya sea baile, ya sea eso, y diferentes tipos de cosas que usan en los colegios para uno alejarlo de Dios. Pero dice la palabra de Dios en San Juan que cuando uno se convierte en amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto quiere decir que si uno ama al mundo, uno automáticamente deja de amar a Dios, porque dice la palabra de Dios que uno no puede amar a dos, o aborrecer a uno y amar al otro, o viceversa. Uno no puede decir que ama a Dios si le sirve al mundo, porque ciertamente si uno comienza a hacerlo del mundo, automáticamente uno se comienza a alejar de Dios. Dios comienza a alejarse de uno. Ya no es porque Dios sea malo, porque Dios no es malo. Dios es tan bueno que con su misericordia muchas veces nos ayuda en muchas cosas. Pero cuando uno deja la consagración o deja la búsqueda, Dios comienza a alejarse de uno. Y uno comienza a dormirse siendo más presa fácil del enemigo. Esto fue lo que le pasó a Sansón. Sansón comenzó a enredarse con lo del mundo, comenzó a enamorarse de Dalila, que era prototipo del mundo. ¿Y qué es lo que optó? Él optó por dejarse llevar por ese sentimiento, y lo que lo llevó fue a que él se alejara y perdiera la comunión con Dios, la comunicación. Y esto fue lo que lo llevó a que él fuera encarcelado y aún quedara ciego. Muchos jóvenes hoy en día se han dejado de llevar por muchas cosas que el enemigo ha ofrecido. Muchos se encuentran en una iglesia, pero se encuentran apagados. Y en esta tarde yo lo que quiero dar a concientizar a los jóvenes es que comiencen a buscar de Dios, que una red social o las amistades, incluso aún muchas veces aún nuestra familia, tenemos que mantener un punto en donde si queremos servir a Dios tenemos que ponerlo a Él en primer lugar, porque si uno a Él lo pone en primer lugar, no será tan fácil que el enemigo nos engañe, porque Él lo que busca es eso, engañar a los jóvenes. Esta es la última generación y lo que Él quiere es apartarlos del camino de Dios, porque su venida está cerca y si uno se encuentra durmiendo, Dios viene y uno se queda. Gloria a Dios. Amén. Y como decía mi hermana, no se puede amar y servir a Dios y al mismo tiempo al mundo.
¿Amas a Dios o amas al mundo? No hay punto medio. Dice la Biblia que a los tibios Dios los desecha y los vomita. Gloria sea el nombre del Señor. Y en esta tarde estamos haciendo concientizar principalmente a la juventud, porque es verdad lo que decía mi hermana. Hay jóvenes que se congregan a la iglesia y están tal vez adorando o alabando al Señor, pero al mismo tiempo sirviendo al Dios de este siglo o cantando música para el Dios de este siglo. Hay jóvenes que tal vez se están congregando en la iglesia, pero están apagados espiritualmente. Hay jóvenes que aún se congregan y están más conectados en el día al WhatsApp, al internet, al Facebook, que conectados a la presencia de Dios. El enemigo actualmente, yo puedo testificar que hay muchos instrumentos que está usando para hacer enfriar a la juventud principalmente. La juventud que es la que más rápido se deja engañar muchas veces en lo que es el mundo. Actualmente podemos hablar que el enemigo está usando redes sociales, el enemigo está usando internet, está usando juegos tales como Free Fire, juegos tales como juegos que son distracción, juegos que nos hacen perder el enfoque en Dios, juegos que nos hacen desviarnos del camino de Dios. El enemigo también está usando malas amistades actualmente, porque ciertamente hay jóvenes que tal vez son cristianos, pero andan con amistades que no convienen. Y hay que entender que la Biblia dice: no os unáis en yugos desiguales. Actualmente hay jóvenes que tienen amistades inconversas que lo están incitando a hacer cosas malas, pero es necesario que en esta hora usted se decida a dejar eso, porque no es la voluntad de Dios que usted esté al lado de ellos. La Biblia dice que si algo no es ocasión de tropezar, lo cortemos de nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Otro instrumento que el enemigo está usando son distracciones tales como la televisión, distracciones tales como los juegos deportivos. Y en sí el deporte no está mal, tal vez hacer algo, una actividad recreativa, pero delante de Dios está mal si usted se está enfocando más en aquello que en la presencia de Dios, porque para un cristiano lo primero que debe ser es la presencia de Dios. Dios tiene que ocupar el primer lugar. Dalila era era una mujer que era prototipo del mundo, y Sansón, dice la Biblia, que se había enamorado. Esta mujer fue usada por el enemigo para hacer caer a Sansón, un hombre usado bastantemente por Dios. Dice la Biblia que él derrotó 1000 hombres con una quijada de asno. Eso quiere decir que Sansón fue usado grandemente por Dios, y Dalila era el instrumento que Satanás estaba usando para hacerlo caer. Y la Biblia dice que Sansón por momentos estuvo vacilando, estuvo jugando con ella, le decía mentira y no podía Dalila conseguir su objetivo, pero el mundo es insistente. El diablo no se va a cansar, y hoy no da a descansar hasta no ver caído a los jóvenes, no ver caído a los siervos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y llega un momento en que de tanto jugar en el mundo uno se comienza a enfriar. Comenzó a haber declive en la vida de Sansón en un cierto momento. Dice la Biblia que Dalila fue tan insistente que Sansón tuvo que decirle el secreto, decidió decirle el secreto en qué consistía su fuerza. Pero me llama la atención, Sansón le confesó el secreto, Dalila va y se lo cuenta a los filisteos, la historia misma lo dice. Y entonces cuando Dalila va y le cuenta a los filisteos no lo atacaron directo. Dice la Biblia que ella esperó a que Sansón se durmiese en los pies de ella. Y ahí viene algo. La iglesia no va a poder ser derribada. La iglesia no va a poder ser destruida si está despierta espiritualmente. Los filisteos, tal vez Sansón estaba jugando con el mundo y eso estaba causando un declive en su vida. Pero la diferencia era que lo que hacía la diferencia era que Sansón, dice la Biblia que Jehová aún estaba con él. Y entonces Sansón dice que le descubrió el secreto a Dalila. Dalila va a los filisteos y los filisteos esperaron a que se durmiese. El mundo, tú tal vez estás jugando con el mundo en esta tarde. Yo no sé, no conozco la vida de los que me están escuchando, pero le digo, no juegue con el mundo. Sansón se debilitó a tal punto que confesó su secreto y el diablo espera el momento preciso. Él es muy paciente para atacar y dice la Biblia que esperó que se durmiese. Ahora, la iglesia cuando está dormida, hablamos de que una iglesia dormida es una iglesia que ha dejado de orar, una iglesia que ha dejado de ayunar, una iglesia que ha dejado de vigilar, una iglesia que ha dejado, bendito sea el nombre del Señor, de leer la Biblia. El diablo está esperando que tú dejes de buscar de Dios, te duermas para poder atacar, porque los filisteos hubieran podido atacar a Sansón cuando estaba despierto, pero ellos comprendían que no podían por cuanto él se podía defender. Pero cuando la iglesia está dormida es el principal momento cuando el diablo ataca para hacer que pierdan la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Sansón dormido le cortaron las 7 guedejas, y 7 es un número que en simbología
en la Biblia representa es un número de perfección. Entonces dice la Biblia que le cortaron las 7 guedejas y Sansón creía, luego al despertarse dice la Biblia que Dalila le avisó, pero sin embargo dice la Biblia que Sansón cuando intentó levantarse para poder huir de los filisteos no pudo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hablar en esta tarde? Lo que Dios me hacía entender es que hay gente que ha estado jugando con el mundo, gente que tal vez no se ha dado cuenta que el mundo que juega con el mundo y tal vez está creyendo que le va a ir bien. Sansón por un momento tal vez creyó que le iba a ir bien si seguía de esa manera, pero llegó un momento en que él perdió la fuerza, perdió su fuerza a tal punto que aún Jehová se apartó de él, se alejó tanto de Dios a tal punto que cuando él quiso liberarse dice la Biblia que ya no pudo, los filisteos lo agarraron. Ahora, la iglesia cuando está jugando del mundo y se duerme espiritualmente son las dos cualidades que el enemigo está esperando que la iglesia llegue para hacerla esclavizarla. Y entonces, estando en ese estado, dice la Biblia que sin la presencia de Dios, estando apartado Dios de él, dice la Biblia que el enemigo pudo atacar. Entienda algo esto, amados hermanos, en esta tarde. Dios no se va, mientras Dios esté con usted, el enemigo no va a poder hacer nada. Pero cuando Dios ya se aleja, su presencia se aleja de una persona, ya no hay presencia de Dios, el enemigo puede atacar como es. Y actualmente la juventud está tan fría que el enemigo lo tiene esclavizado a muchos. Dios me hacía entender esta semana que hay muchos jóvenes que están atados, muchos jóvenes que están encadenados, muchos jóvenes que están cegados espiritualmente, creen estar bien delante de Dios pero están totalmente encadenados, quieren dejar el pecado y no pueden, quieren servir a Dios y no pueden. Sansón llegó a ese estado, él quiso tal vez hacer algo cuando él ya era demasiado tarde y hay muchos jóvenes que están en ese estado, pero ¿saben qué me llama la atención? Que el Sansón estando en ese estado, dice la Biblia que Jehová se había apartado de él, los filisteos lo llevaron cautivo y muchos jóvenes actualmente están cautivos por la moda, están cautivos por, bendito sea el nombre del Señor, por las redes sociales, están cautivos por juegos tales como Free Fire, están cautivos por muchos vicios como el fútbol, están cautivos por muchos vicios, bendito sea el nombre del Señor, como las modas. Pero saben que en este estado que Sansón estaba, dice la Biblia que Sansón no le hicieron escarnio. Hay muchos que creen que tal vez jugar con el mundo es cosa sencilla, pero el mundo lo que quiere es instrumento de Dios, es instrumento es un instrumento del diablo para hacer caer a la iglesia. Y estando en ese estado, dice la Biblia que hicieron escarnio de él. El diablo no está jugando con la iglesia, el diablo no está esperando tal vez para que tú te apartes y hacerte bien. El diablo en el mundo lo que quiere hacerte es destruirte totalmente. Amados hermanos, hermanas, no jueguen con el mundo. En esta tarde yo le he venido a hablar a la juventud, porque hay juventud, como le decía, que está atada, que está encadenada y tal vez quiere servirle a Dios pero no puede. Y ¿saben qué me llama la atención? Que estando en ese estado, Sansón, dice la Biblia que estaba escarnecido, se sentía mal. Y ¿saben qué? Yo estando en el mundo pude comprender algo, que lo que tal vez era deleite para mi carne, que lo que tal vez era bueno para mi carne, lo que yo creía que me iba a alegrar, era lo que me estaba matando pocamente, lo que me creó una aflicción tan grande que llegué tan más o menos como el estado de Sansón, a tal punto que decía tal vez la muerte en cierto momento, tal vez intenté hacer algo por matarme alguna vez. Pero ¿saben qué? Dice la Biblia que Sansón, estando en ese estado, hizo algo muy inteligente. Sansón, estando en ese estado, dice la Biblia que clamó. Tal vez hay mucha gente atada y encadenada en esta tarde. Tal vez hay mucha gente que tal vez quiere dejar el pecado y no puede. Tal vez hay mucha gente que quiere volverle a servir a Dios y ve que es muy difícil dejar este mundo. Pero hoy el Señor te dice: clama a mí, yo te responderé. Es sencillo. Sansón clamó y cuando él clamó, él pidió nueva fuerza. Gente que está cansada en este camino, se ha agotado porque muchas han sido las pruebas y las aflicciones. Pero ¿saben qué? Hoy en día el Señor te dice: clama, 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 porque ahí es que volvieron las fuerzas a Sansón. Cuando la iglesia clama en el momento de la angustia es que vuelven las fuerzas. ¿Y saben qué? También se rompieron. La Biblia no lo dice, pero Sansón fue libre en ese momento. Para volverse al Señor muchas veces cuando jugamos con el mundo y dormimos espiritualmente, la mejor solución es clamar. Amén. ¿Y saben qué? La mejor solución y lo mejor que un cristiano puede hacer es consagrarse para Dios. Sansón descuidó la consagración. Comenzó a vacilar con mujeres que no convenían. Y en ese vacile que él hacía, no se daba cuenta que el enemigo estaba esperando que él se durmiera para atacarlo.
El enemigo está esperando que muchos duerman y está utilizando muchos instrumentos actualmente para hacer caer a la iglesia. Pero hoy el Señor también te dice, no ames al mundo, no juegues con el mundo. El diablo no está esperando que tú te apartes y bendecirte. El diablo, cuando tú te apartes, lo que quiere es destruirte totalmente. Amén. Ciertamente lo que dice el hermano Aarón es verdaderamente cierto, ya que muchas veces nosotros como jóvenes queremos ser partícipe de algo, porque muchas veces nuestras amistades dicen, hey, ven, vamos, no es nada malo, pero lo que el enemigo lo que quiere hoy en día es destruir a la juventud, que la juventud se pierda y termine como mucho, porque son cuantos los jóvenes que un día sirvieron a Dios y hoy en día se encuentran en las calles drogándose, se encuentran debajo de un puente. Son cuantos los jóvenes que un día estuvieron quizás en un altar parados y hoy en día se encuentran afuera haciendo lo malo. Ciertamente cuando mi hermano y yo estuvimos en el mundo nos trató súper que mal. Pensamos que ahí era lo mejor y lo que él hizo fue hacernos sufrir, venir con dolor, porque cuando Dios nos alcanzó en su misericordia, Él nos alcanzó con mucho dolor en nuestro corazón. Nosotros, por lo menos yo, ¿cuántas veces no intenté hacerme daño a mí misma? El enemigo lo único que quiere hacer con la juventud hoy en día es destruirla. El hecho de que tú estás en una iglesia y sirves a Dios no te salva de que mañana el enemigo no te quiera destruir, porque si tú le das una simple oportunidad, él lo que va a hacer de ti es un escarnio, te va a humillar, te va a destruir, porque él no quiere que la juventud se levante, porque él sabe cuando un joven realmente Dios lo va a usar, cuando un joven realmente Dios lo va a levantar. Por eso que en esta tarde hemos decidido hablar esto. No lo hablamos porque nos da la gana o porque queremos creernos los mejores. Simplemente hablamos porque lo hemos vivido. Sabemos ambos qué es estar afuera en el mundo y qué es estar en los caminos de Dios. Sabemos muchas cosas que quizás otros no le entiendan, pero aún si tú tienes una edad de 12, 13 años, yo lo que te puedo decir, joven o niño, busca de Dios, porque no hay mejor cosa o la mejor oportunidad que uno puede tener en la juventud es servirle a Dios y que Dios nos tome en cuenta, porque son cuantos los jóvenes que hoy en día tienen 18 años y ya no quieren saber nada, quieren morirse. Pero si Dios te ha dado la oportunidad desde pequeño iniciar o estar en una iglesia, iniciar a ministrar su presencia, a comenzar a sentir su Espíritu Santo, valóralo y trata de consagrarte más para Él, conságrate para Él, sería la frase correcta, ya que si tú te consagras para Él, tu juventud estará en las manos de Él y Él te llevará por el camino de bien y te apartará de pasar tanto dolor, porque mucha juventud hoy en día, si tú quizás en tu colegio te pones a preguntar, lo que ellos te van a decir es que están mal, es que se sienten mal, es que hoy en día la depresión no solo ataca a la gente adulta, también la ataca a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes están sumergidos en la depresión? Ya no quieren vivir, quieren irse, quieren coger y suicidarse. Pero hoy Dios te dice, busca de mí, vuélvete a mí y conságrate a mí. Gloria a Dios, amén. La iglesia, como decía al inicio, es llamada a la consagración. La iglesia, como decía al inicio, está llamada a vivir de una manera santa y apartada de este mundo. Sansón jugó con el mundo, decíamos. Jugó con Dalila por un momento. La engañó varias veces. Pero Dalila lo que quería no era el bien de él. Dalila no lo amaba en sí. Dalila lo que quería es el dinero que le iban a dar los filisteos por su cabeza. El enemigo usa muchos instrumentos actualmente para hacer caer a la juventud y ya los describimos. Y la verdad, jugar con el mundo no es nada bueno delante de Dios. El diablo espera la mínima oportunidad para destruir a los jóvenes. En cierto momento mi familia se apartó del camino del Señor y ahí fue que Él comenzó a hacer escarnio en nuestras vidas. Comenzaron a haber problemas en mi casa, mis padres peleaban, mi familia, habían discusiones continuas. Llegó al punto de que ellos mismos, cuando volvieron al Señor, nos decían,
si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas, no hubiéramos vuelto a Él, nosotros nos hubiéramos divorciado y el hogar que Dios nos ha dado se hubiera hecho pedazos totalmente. A mi hermana Génesis y a mí nos tocó vivir situaciones duras. Llegué esclavizado del mundo al Evangelio y Dios me ha llamado para servirle. ¿Saben? Sansón fue llamado también para servirle a Dios. Es más, Dios lo trajo con ese propósito. Pero el jugar con el mundo o amar al mundo no fue lo mejor que él hizo. Entonces, la mejor solución, joven, adulto, anciano, niño, no jueguen con el mundo. No amen al mundo ni nada de lo que les ofrezca. Ya les digo, el diablo cuando tú te duermes actúa. El diablo cuando tú te duermes está esperando ese momento para acabar con tu vida. Están esperando en ese momento para hacer que tú pierdas la presencia de Dios y la fuerza. En ese estado fue Sansón esclavizado. Y así hay mucha juventud que se ha dejado llevar por el mundo y está esclavizada. Pero como les decía, clamen al Señor. Sansón clamó y Jehová oyó. Como dice la Biblia en el Salmo 7, los que se encontraban en sombra de muerte y de tinieblas clamaron a Jehová en su aflicción y Él los libró. Hay que clamar al Señor cuando estamos en ese estado. Y es entonces que vendrán fuerzas nuevas del Señor. Amados hermanos, no amen al mundo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar por la palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso de la gloria, te damos gracias por este mensaje, Señor. Padre, ha sido claro en esta tarde, Señor, en no amar al mundo, Señor. Padre, como iglesia, Señor, como hijos tuyos, Señor, somos llamados a santificarnos, Dios. Señor, te rogamos en esta tarde, Señor, que seas ayudando a tu pueblo y a tu iglesia a santificarse. Que seas ayudando a tu pueblo y a tu iglesia a consagrarse, Señor. Restaura vidas y almas y jóvenes que han caído, Señor. Hermanos que se han apagado, Dios mío, y están en un estado, Dios mío, Padre, Señor, de esclavitud. Están en un estado, Señor amado, de ceguera, Padre. Pero rogamos que, Dios mío, Padre, sean, Dios mío, usted, Señor, por medio de su Espíritu Santo, fortaleciéndoles nuevamente y levantándolos, Señor, para la honra, para la gloria, para la alabanza de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Y Dios ha sido tan bueno. Damos gracias a Dios por este momento. La Misión Evangélica Hogar de Nazaret presentó la programación Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, basado en el texto bíblico Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lunes, miércoles y viernes, 17 horas, por Celestial Omega.